Jorge Buxadé, eurodiputado, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Qué de cosas tengo para preguntarle, señor Buxadé, esta mañana? Lo primero, no sé qué le parece lo que acabamos de escuchar. El primer consejero que dice, yo me quedo, es más, me doy de baja de Vox. Bueno, pues yo creo que era una posibilidad que podía suceder, que alguno de los consejeros decidiera quedar apegado al sillón y no unirse a esa defensa de los principios y de las políticas de Vox. Yo lo comprendo perfectamente desde el punto de vista personal, pero en cualquier caso la decisión es que Vox sale de los gobiernos y deja de dar ese apoyo parlamentario a los gobiernos de coalición de Partido Popular y de Vox, y por tanto pues él pasará a ser un consejero del gobierno del Partido Popular. ¿Para usted es apegarse al sillón lo que ha decidido el consejero de Extremadura? Porque a lo mejor es que no entiende la decisión que han tomado. Bueno, yo creo que efectivamente él se quiere quedar como consejero y por tanto se apega al sillón, se apega a la posición de poder como consejero, pero repito que lo entiendo y lo entendemos todos en el Comité Ejecutivo Nacional. Ayer mismo, hoy mismo también Santiago Abascal pues así lo ha expresado. Desde el punto de vista personal lo podemos entender, desde el punto de vista político la decisión de Vox es clara y la prueba es que don Ignacio Higuero hoy mismo ha señalado que efectivamente va a dejar de ser de Vox, porque Vox no está en esos gobiernos regionales con el Partido Popular, porque para nosotros la política inmigratoria en España no la puede dictar Sánchez, que es lo que ha sucedido en este caso. Sánchez y von der Leyen le dictan la política inmigratoria a Feijóo y Feijóo la impone a los presidentes regionales de los gobiernos de coalición del Partido Popular y Vox, y nosotros pues estamos por una política de fronteras seguras, de cumplimiento de la ley, de garantía de la seguridad, de protección de nuestras calles, muy especialmente de los barrios más humildes, de aquellos lugares donde se colocan esos centros de menas, y por tanto para nosotros es un elemento fundamental y por eso hemos decidido constatar esa ruptura de los acuerdos que ha provocado Feijóo y salir de los gobiernos. Hoy es un día en que escuchamos muchos análisis. Hay quien dice que esto de los menores es solo la excusa de una estrategia que ustedes están siguiendo con otros intereses. Pues ya le puedo a usted asegurar que no. Es que para nosotros la seguridad de los españoles, el cumplimiento de la ley, la protección de las fronteras, una política inmigratoria seria es un elemento fundamental. Podríamos haber roto esos gobiernos según ese mismo argumentario de los tertulianos, que evidentemente hablan mucho de Vox sin conocer a Vox, sin conocer a sus votantes, cuando se pacta los jueces en el Consejo General del Poder Judicial sentados en una mesa con un mediador extranjero de Bruselas, o cuando se cede ante el Tribunal Constitucional, o cuando se reparte la Junta Electoral Central o las comisiones en el Congreso de los Diputados. Y no lo hemos hecho por ninguno de esos motivos, pero sí en esta cuestión, porque nos estamos jugando la seguridad, la convivencia y cuestiones también muy importantes como es la buena gestión de los servicios públicos, desde la educación a la sanidad en España. Nosotros recientemente hemos estado en una campaña electoral como Europa en la que uno de los 3 pilares de nuestra campaña era la necesidad de poner fin al pacto por la inmigración masiva de von der Leyen para cambiar en esta nueva legislatura en el Parlamento Europeo con las nuevas mayorías y defender las fronteras de Europa. Por supuesto, von der Leyen le ha dicho a Feijóo lo que tiene que hacer y tiene que romper los gobiernos con Vox. Es Feijóo, por supuesto, el que sigue a pie juntillas esa política inmigratoria que nos está llevando al desastre. En todas Aquí partes. saca usted el tema de las europeas y el resultado no ha condicionado para nada el resultado de Vox en las elecciones europeas y la aparición de una formación un poco en su espacio político como es la agrupación de Alvise. No, yo creo que eso es absolutamente, rotundamente no. Por supuesto, para nosotros la inmigración es el elemento fundamental. Nosotros tenemos que dar un ejemplo de coherencia. La inmigración, la lucha contra la inmigración ilegal, con la inmigración masiva y descontrolada, es esencial en el programa político de Vox. Y por tanto,
nosotros tomamos las decisiones en función de nuestros principios, no en función de los intereses personales o de la ocupación de determinados puestos en los gobiernos de la nación. Tiene que ser el señor Feijóo el que dé las explicaciones de por qué sigue, repito, a pie juntillas lo que le dicen en Bruselas. La semana que viene en Estrasburgo se va a constituir el Parlamento Europeo. Sí. Partido Popular y Partido Socialista mantienen esa coalición del 90%, votando conjuntamente lo mismo en Bruselas y en Estrasburgo. Y es lo que está haciendo el señor Feijóo aquí en España, además, como pusimos ayer de manifiesto y repito hoy, imponiendo a los presidentes regionales de los gobiernos de coalición de Partido Popular y Vox esa posición, incluso en contra de la propia posición de los gobiernos regionales. Basta recordar que esta misma semana una de las consejeras de Murcia, en concreto creo que de Servicios Sociales, decía que evidentemente Murcia no podía asumir más inmigración ilegal porque es un evidente efecto llamada. Da igual el número de los inmigrantes, de los menores ilegales que ahora se dispersen por todo el territorio nacional. Sean 400, 900 o 1000. Es que hay decenas de miles en el otro lado del Mediterráneo esperando para, traídos por las mafias, seguir llenando los centros en Canarias, con lo cual esto es imparable y hay que ponerle fin con una política seria, llegando a acuerdos con los terceros países para la devolución de esos menores que donde tienen que estar son con sus familias y, por tanto, luego ejecutando políticas en todos los lugares de España. Nosotros, durante esta legislatura, en los ayuntamientos hemos propuesto medidas como la nulidad, la imposibilidad de que los inmigrantes ilegales se puedan empadronar. En esas comunidades autónomas donde gobernábamos con el Partido Popular, lo que hemos propuesto es que no se puedan recibir ayudas por parte de los inmigrantes ilegales, que sea necesaria una residencia legal y efectiva. Hemos propuesto en el Parlamento Europeo la reforma de Eurodac para el control y la identificación de todos los inmigrantes ilegales. En el Gobierno, en el Congreso de los Diputados, hemos propuesto medidas para mejorar la ley de extranjería o el Código Civil para impedir que la nacionalidad española se reparta a personas que no tienen derecho a obtenerla. Es decir, tenemos todo, un plan, una planificación, una política inmigratoria distinta. Y lo que ningún español ha votado a Vox es para que nos hagamos cómplices de las políticas de inmigración, de fronteras desprotegidas del señor Sánchez. Y a partir de ahora, ¿qué van a hacer? Es decir, los gobiernos del Partido Popular, los que estaban ustedes, quedan en minoría. ¿Ustedes están dispuestos a seguir dando apoyo externo a esos gobiernos desde las asambleas, los parlamentos? ¿O es una ruptura total? Es decir, con nosotros ya no cuenten. Bueno, lo que deben hacer los diputados y lo que van a hacer los diputados de los grupos parlamentarios de Vox en los parlamentos regionales es el programa de Vox. Hablar de lo que quieren los españoles, hablar de la seguridad, de la vivienda, de la familia, de la inmigración en aquellas partes que sean competencia de las comunidades autónomas. Esto es lo que vamos a hacer, una oposición rotunda, una oposición clara, una oposición desde los principios. Pero eso es no apoyar bajo ningún concepto, en ningún momento, ninguno de los gobiernos que han abandonado. Por supuesto, será esa oposición. Estoy hablando y usted me habla mientras estoy hablando y como tengo el pinganillo no le escucho. Entonces, la oposición será rotunda y la oposición será leal. Y, por tanto, aquellas medidas que propongan los gobiernos y que estemos de acuerdo y que coincidan con nuestros principios, pues se votarán a favor, y aquellas que no coincidan votaremos en contra y propondremos, sobre todo propondremos medidas al gobierno para que esos gobiernos del Partido Popular tengan que decidir si las aceptan porque son buenas para los vecinos de esas determinadas regiones o por el contrario las rechazan. ¿Los ayuntamientos que mantienen con el Partido Popular están en peligro? Pues si el señor Feijóo no quiere, no están en peligro. Nosotros tenemos muy claro que en los ayuntamientos no tienen esa competencia. ¿Por qué se rompen esos gobiernos regionales? Se lo vuelvo a explicar. Simplemente porque el señor Feijóo ha dado instrucciones a los presidentes regionales del Partido Popular de que sean cómplices de ese acuerdo general que ha llegado con el Partido Socialista para hacerse cómplice de la política inmigratoria. Los ayuntamientos no han intervenido. Ahora, si efectivamente algún ayuntamiento de España donde Partido Popular y Vox están en el gobierno conjunto decide hacerse también cómplice de esa política de dispersión de la inmigración ilegal por el territorio nacional, pues evidentemente seremos coherentes. Pero los ayuntamientos no tienen ninguna responsabilidad, nuestros acuerdos municipales siguen vigentes y nuestros concejales van a seguir trabajando por el bien de los vecinos de los ayuntamientos de España.
Una cosita más, señor Buxé, es que mientras estábamos hablando con usted estábamos viendo la imagen de la comparecencia de ayer de Abascal y vemos al ex vicepresidente de la Generalitat Valenciana. Bueno, casi que le costaba, ¿no? Era muy difícil no hacer una lectura de su comunicación no verbal. Se le veía incómodo, incluso como que no le apetece saludar al señor Abascal cuando acaba la rueda de prensa. Cuéntenos un poco, usted que estuvo en ese Comité Ejecutivo Nacional, cómo fue, si hubo tensión, si costó convencer a algún vicepresidente de que, bueno, pues ahora lo que tocaba era eso. Pues mire, yo, ¿qué le puedo contar? Yo creo que posiblemente es la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de mayor calidad personal, de mayor calidad política en la que yo he estado y llevo ya bastantes años en el Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional somos 20 personas y todos hablamos con tranquilidad, expusimos nuestra posición, argumentamos, fijamos posicionamiento, contribuimos al debate, a la riqueza de los argumentos. Y, por tanto, a Santiago nos escuchó a todos, también, por supuesto, él intervino y hizo su correspondiente planteamiento. De verdad, la calidad humana, la calidad de los discursos, el cariño de todos y cada uno de nosotros, por ejemplo, en mi caso, y muchos que no estamos en esos gobiernos regionales, y lo primero que hicimos es poner de manifiesto lo bien que se habían hecho a pesar de las dificultades de gobierno de coalición. Y del señor Barrera, bueno, lo que dice usted no es cierto. El señor Barrera, como todos, pues nos abrazamos a Santiago Abascal, nos abrazamos mutuamente, es lo normal, lo que hacen los españoles en una reunión en familia, una reunión de trabajo, y el señor Barrera es normal que estuviese pues triste. Pero es triste por la decisión del Partido Popular, triste por la decisión de Feijóo, triste porque Feijóo le dice al presidente regional de Valencia lo que tiene que hacer, poniendo fin a un gobierno que ayer mismo, por ejemplo, había aprobado la ley de concordia, derogando la ley de memoria histórica de Valencia, una ley que llama claramente a la vulneración de libertades como las de opinión o la de expresión. Es normal, pero ese semblante que usted dice, por supuesto, no es por la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional, sino porque el Partido Popular ha decidido entregarse a la política inmigratoria del señor Sánchez. Señor Buxé,